Los errores que cometemos al no perdonar. Saber perdonar. Cuando no perdonas a alguien, el sentimiento que embarga nuestra mente y nuestro corazón es de desasosiego, de amargura, de odio, de rencor, amargando y envenenando nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia. ¿Y para qué? Si con ello no vamos a remediar la ofensa existente. Pero sí podemos caer en patologías de enfermedades somatizadas. Te explicamos los graves errores que cometemos al no perdonar. Varias veces enseñó Jesús a sus discípulos que debían perdonar. Y para que no olvidaran esta obligación, la dejó inmortalizada en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, pocas cosas hay que les cueste tanto a los cristianos como perdonar. Y eso se debe a que tiene una idea equivocada sobre el perdón. Error primero. El primer error consiste en creer que cuando uno perdona, le hace un favor a su enemigo. En realidad, cuando uno perdona, se hace un favor a sí mismo. La experiencia enseña que cuando guardamos rencor a alguien, somos nosotros los únicos perjudicados, los únicos que sufrimos, los únicos lastimados, y nos causamos daño. Pasando noches sin dormir, masticando odios, envenenando nuestra mente y atormentándonos con ideas de venganza. Mientras tanto, nuestro enemigo está en paz y no se entera de nada. Equivocadamente, pues solemos creer que el que perdona pierde. En realidad, el que perdona gana. Por eso, cuando Jesús pidió que perdonemos a los demás, no lo dijo pensando en los demás, lo dijo pensando en nosotros. Error segundo. La segunda idea errónea que los cristianos tienen sobre el perdón es creer que perdonar significa justificar. Que si uno perdona, de algún modo es porque comprende la actitud del otro, la minimiza. Que perdonar es, en el fondo, una manera de decir, aquí no ha pasado nada. Y no es así. A veces es mucho y muy serio lo que ha pasado. Pero si uno perdona, no es porque cierra los ojos ante la evidencia de los hechos, ni porque le resulta indiferente el mal que se ha producido. Perdonar no es disculpar. Perdonar las ofensas, los agravios y los insultos no es minimizar la diferencia entre el bien y el mal, ni convertirse en cómplice del injusto, sino asumir una higiénica actitud de vida que produce a la larga efectos saludables. Error tercero. La tercera idea errónea que los cristianos tienen sobre el perdón es creer que perdonar implica olvidar. Y no es así. Jesús nunca pidió a los cristianos que olvidaran las ofensas recibidas. Y esto por una razón muy simple, porque olvidar o no algo depende de la memoria que uno tenga. Y la memoria es una facultad que no depende de nuestra voluntad. La experiencia nos muestra que muchas veces uno quisiera recordar algo y no puede. Y otras veces desearía olvidar ciertas cosas y no lo logra. No es posible, pues, imponer el olvido a voluntad.
Pero el hecho de que uno no olvide no significa que no perdone. Cuarto error. La cuarta idea errónea que los cristianos tienen sobre el perdón es creer que perdonar significa volver las cosas a como estaban antes. Que si uno perdonó a un amigo, debe devolverle la amistad. Que si uno perdonó a un empleado infiel, debe devolverle la confianza. Que si uno perdonó a alguien con quien convivía, debe aceptarlo nuevamente con él. Que si uno perdonó a un ser querido, debe volver a sentir cariño por él. Pero eso no es así. No siempre se puede devolver toda la confianza a quien nos defraudó, aun cuando se le perdone. No siempre se puede volver a sentir aprecio o estima por quien nos ha ofendido, ni reanudar la amistad con alguien que nos ha agraviado. Más aún, a veces resulta una imprudencia restituir la confianza a quien nos ha engañado una vez. No obstante, lo puedo perdonar. El perdón, pues, no implica reponer sentimientos ni afectos. Tampoco el perdón me impide que yo reclame la reparación de la injusticia que él cometió o el digno castigo que él se merece, siempre que yo no busque en ello la venganza personal, sino la justicia. Quinto error importante. Un quinto y último error acerca del perdón consiste en creer que para perdonar a alguien tengo que esperar a que él se arrepienta y me pida perdón. Pero no es así. Si así fuera, nuestra posibilidad de perdonar estaría condicionada por nuestro enemigo. Dependería que él quiera darnos la oportunidad de que lo perdonemos, viniendo a pedirnos perdón, y en caso de no hacerlo, nuestro perdón se vería frustrado. Pero ¿acaso para que Dios perdone nos hace falta estar arrepentido de lo que hicimos? Sí, pero porque el perdón que da Dios y el perdón que dan los hombres son diferentes. Cuando Dios perdona, no lo hace para sanarse Él, sino para sanarnos a nosotros. Por eso hace falta que estemos arrepentidos y le pidamos disculpas. Pero cuando el hombre perdona, lo hace para sanarse él mismo y librarse de las secuelas que le dejó la violencia vivida. Por salud. Si perdonar no es favorable al enemigo, ni justificar su conducta, ni olvidar su agravio, ni restaurar su amistad, ni esperar sus disculpas, ¿en qué consiste entonces el perdón? El perdón es una decisión independiente del sentimiento. Se puede perdonar aun cuando uno no lo sienta. Uno perdona simplemente porque quiere hacerlo. En segundo lugar, es una decisión personal, por lo que no es necesario hablar con el ofensor, porque podría ocurrir que éste no quiera escucharme o no esté, y entonces mi perdón se vería frustrado. ¿Y cómo puede uno saber que ya ha perdonado? Primero, cuando ya no le desea mal al otro. Segundo, cuando se ha renunciado a la venganza. Y tercero, cuando uno es capaz de ayudar a su ofensor si lo ve pasar una necesidad. Perdonar es soltar de la mano una brasa encendida que asimos en algún momento de la vida y que nos lacera y nos quita las ganas de vivir. En cambio, la falta de perdón es capaz de enfermarnos, envenenarnos y volvernos malos. Por eso es muy acertado el consejo de San Agustín.
Si un hombre malo te ofende, perdónalo para que no haya dos hombres malos. Este vídeo de los errores que cometemos al no perdonar está sacado de las charlas de Semana Santa que nos ofreció en la parroquia de la Encarnación de Marbella don José López Solórzano. Te da una visión clara de los errores que cometemos al no perdonar y del concepto perdonar. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.